Muy bien, vamos ahora a hablar de mecanismos de ayuda al inicio de la actividad del autónomo. Hemos ido a hablar de la tarifa plana y del pago único de desempleo. ¿Nos podrías explicar en qué consiste? Conforme vemos una tabla que también nos va a ayudar para comprender mejor este asunto. ¿Qué es eso de la tarifa plana y del pago único del desempleo? Que algunos trabajadores que se han quedado en el paro están recurriendo a él para montar su propio negocio. Muy bien. Efectivamente, se trata de dos mecanismos de ayuda para el inicio de la actividad. En el caso de la tarifa plana nos estamos refiriendo al pago de cuotas de seguridad social. En España la cuota de seguridad social parte de un mínimo, con independencia de los ingresos y de cualquier otra circunstancia, que se sitúa en torno a los 260 euros. Con la tarifa plana, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues en un primer momento se contempló para jóvenes menores de 30 años y actualmente pues no tiene límite de edad. Es decir, cualquier persona que se vaya a desarrollar una actividad por cuenta propia como autónomo, que no haya estado de alta en los 5 años anteriores y, muy importante, que no tenga trabajadores contratados, en ese caso no se tiene derecho a tarifa plana, se puede acoger a esta reducción. ¿En qué consiste exactamente la tarifa plana? Consiste en una reducción en la cuota que se prolonga, en el caso de los menores de 30 años, hasta 30 meses y en el caso de los mayores durante 18 meses. El aumento de la cuota es progresivo, es decir, durante los primeros 6 meses se paga, tiene una reducción del 80% de la cuota, con lo cual se paga en torno a unos 55 euros. Los 6 meses siguientes, es decir, del mes 7 al mes 12, pues tiene una reducción del 50% y se viene a pagar en torno a los 135 euros, y el resto del periodo durante el que se disfrute de esa reducción de cuota, la reducción es de un 30%. Por lo tanto, la cuota viene a ser aproximadamente en torno a unos 187, 188 euros. Entonces, eso durante 18 meses y, como ya acabo de decir antes, en el caso menor de 30 años se prolonga hasta los 30 meses de duración total. Hay un requisito y también un aspecto polémico, ¿no?, en torno a este tema que nos gustaría que matizara. A ver. Sí, es un tema, y es que cuando un trabajador autónomo contrata a un empleado por cuenta ajena, ya no puede acogerse a la tarifa plana y, por lo tanto, a esa reducción, a esos beneficios. Esto desde las asociaciones de autónomos y desde la ciudadanía general pues está generando mucha polémica, en la medida en que parece que lo que se está penalizando es la creación de empleo. Entonces se le está dando vuelta, parece que va a haber una modificación normativa, pero al día de hoy un trabajador por cuenta propia acogido a tarifa plana que contrate trabajadores perdería ese derecho. Pago único, ¿qué podemos hablar del pago único, Luis Manuel? El pago único consiste en la posibilidad de capitalizar la prestación que tengamos pendiente de percibir. Es decir, una persona que esté percibiendo un desempleo contributivo, es decir, el que está sujeto a una cotización previa, puede decidir, para ayudar a la inversión de su negocio, recibir ese dinero en un solo pago. Esto hay que matizarlo. ¿Por qué? Porque está sujeto a unos ciertos límites. Existe la creencia de que el pago único es: yo voy al servicio de empleo, me dan todo lo que me dé por cobrar y yo ya me quedé por cobrar y yo hago la inversión, y no es así. Es decir, la tramitación que sigue es que la persona que va a iniciar la actividad tiene que presentar unas facturas pro forma, es decir, en qué voy a gastar el dinero. Como una previsión, ¿no? Efectivamente. Tengo previsto abrir esta empresa y voy a tener estos gastos a priori. Correcto. Y una vez que se me reconoce la prestación, después tengo que justificar con la factura, es decir, que he destinado el dinero a lo que inicialmente estaba previsto. Además, tenemos que tener en cuenta que el máximo que voy a obtener en un solo pago es el 60% de lo que me quede por percibir de la prestación. En el caso de jóvenes menores de 30 años, pues llega hasta el 100%. Si lo vemos con un ejemplo práctico, es decir, si yo tengo por percibir pendientes de prestaciones por desempleo 10.000 euros, el máximo de la inversión que a mí se me daría en un solo pago serían 6.000 euros. ¿El resto lo pierdo o me lo pagan poco a poco? No, el resto, cuando yo presento la solicitud, puedo optar por o bien dejarlo o bien percibirlo para financiar las cuotas de autónomo hasta que se agote el importe restante. Y mencionabas una edad en la que sí que se puede el 100%. El 100%, menores de 30 años pueden obtener el 100% de la prestación pendiente para el pago único. Hablamos del límite del 60% de la prestación, pero siempre hay que tener en cuenta que se me financia la inversión. Es decir, si yo soy menor de 30 años, tengo 10.000 euros pendientes de percibir, pero la inversión en mi negocio es de 2.000 euros, no se me va a reconocer un pago único de más de 2.000 euros.
¿vale? Por eso que decías que tienes que tener una previsión y que luego lo que te den lo tienes que justificar, que se corresponde con lo que realmente te has gastado. Exactamente, hay que justificar con las facturas correspondientes a qué se ha destinado ese dinero. Y ese trámite de hacer la previsión o presentar la previsión de gasto, recibir el dinero en función de esa previsión de gasto y luego justificarlo, más o menos estamos hablando de unos meses o incluso se puede prolongar más de un año. No. En este caso las prestaciones de pago único funcionan bastante bien, son rápidas, en un mes y algo están resueltas. Luis Manuel, por vuestra experiencia, ¿se está recurriendo a esto del pago único con cierta, no sé, con bastante frecuencia, por lo menos aquí en el entorno donde nos movemos, en la provincia de Málaga? Hay que tener cuidado con este nuevo figura que se ha creado, esta nueva prestación. Bueno, es una prestación, pero de una manera se está recibiendo de una manera distinta. Hay que tener cuidado por el hecho de que no es tan bonito como nos lo pintan. Antes fuera de cámara hablábamos del plan de viabilidad, ¿no? Que tú hacías mucho hincapié en ese tema, que es muy necesario que el que vaya a recurrir al pago único tenga un plan de viabilidad de cara a ese negocio que quiera abrir. Efectivamente, se da una situación últimamente, el emprendimiento en unos casos es por vocación y en otros casos, y en estos últimos años lo estamos viendo con mucha frecuencia, es por necesidad. Es en algunos casos una salida desesperada para intentar generar ingresos. Nosotros siempre insistimos en que el empresario, el emprendedor, el autónomo tiene que realizar un plan de viabilidad. Lo que pasa es que cuando a una persona le hablas de un plan de viabilidad está pensando en un estudio costosísimo realizado por una consultora, y muchas veces si tienes disponibilidad para que te lo haga una empresa externa, bien, pero en otros casos se puede realizar, y hay ciertas cuestiones básicas que el propio emprendedor tiene que tener en cuenta. ¿Cuáles son esas cuestiones básicas? Pues en primer lugar es cuánto cuesta poner en marcha el negocio, ¿vale? Ya tengo una primera partida. Pero después hay otros aspectos, que es desde que yo abro hasta que yo genere ingresos suficientes transcurre un tiempo. Entonces hay que tener una previsión de esa financiación para mantener los gastos de la actividad hasta que sea capaz de subsistir por sí misma. Entonces en muchos casos hay que pararse y ver a qué público me dirijo, qué publicidad voy a hacer, cómo voy a organizar mi negocio, es decir, plantear los distintos aspectos de la vida de esa actividad para de alguna forma ver si es viable o no, y no lanzarse al vacío simplemente abriendo y no teniendo previsto otra serie de aspectos que son muy importantes. Claro, pero luego vemos casos de negocios que se abren con la mejor voluntad y con la mayor ilusión del mundo por subsistir, por generar un ingreso en casa, y negocios que a lo mejor duran un mes o 2 meses porque pues no se genera beneficio, los gastos continúan y no se tiene tampoco a lo mejor un colchón para asumir esos gastos hasta que el negocio dé beneficio, y ese colchón, ese plan de viabilidad hay que hacerlo porque a lo mejor pues no conviene el pedir ese pago único del desempleo, ¿no? Así es. También hay un mecanismo que es poco conocido y poco utilizado referente a las ayudas al inicio de la actividad, y es la posibilidad para jóvenes menores de 30 años de compatibilizar lo que es la prestación por desempleo que viene percibiendo mensualmente con el trabajo por cuenta propia. Es decir, durante un periodo de 270 días podría cobrar el desempleo y desarrollar la actividad, con lo cual ya me estoy garantizando que genero unos ingresos mínimos, ¿vale?, para poder subsistir durante ese tiempo. Oye,